Listo. Listo, listo. Muy buenos días, ahora sí, para todos. ¿Están viendo mi pantalla, compañeros? Sí, señor. Bueno, listo. Entonces vamos a hablar un poquito sobre desarrollar software en cascada y ese modelo de ciclo de vida, ese software utiliza un modelo de ciclo de vida que es requisitos, diseño, implementación, verificación y mantenimiento. Entonces, cuando nosotros desarrollamos utilizando este modelo de ciclo de vida, entonces, pues los roles de las personas pues siempre serán los mismos independientes de la metodología. Siempre habrá un cliente, siempre habrá un analista, oh, Dios mío, a los arquitectos, los desarrolladores, las pruebas, y después implementación, después la implantación y está el cliente. Listo. Entonces las fases, pues vuelvo a repetir, los requisitos, diseño, implementación, verificación, mantenimiento y ya. Entonces son etapas totalmente predictivas y es decir, uno sabe qué es lo que sigue, que uno no conoce cuál es el siguiente paso que debe desarrollar en ese modelo de ciclo de vida. Ese es una gráfica del ciclo de vida, pero tiene las mismas fases. No hay ningún problema. Hay quien estará por ahí. Veremos a ver quién está por ahí. Robert. Robert, buenos días. Listo. Listo. Es decir, es un brochazo muy general porque después tenemos que entrar en forma más específica sobre cada una de esas fases. La primera fase es pues requerimiento de requisitos. Entonces aquí pues reunimos todos los requisitos con el cliente, vamos y él nos cuenta todas sus necesidades, todas sus necesidades y nosotros tratamos de pasar toda esa información que expresa en lenguaje natural a un lenguaje prácticamente formal, lo pasamos a un lenguaje formal. O sea, un lenguaje formal es aquel que tiene su semántica. Entonces, que al final de una sentencia, pues lleva punto, al final de una sentencia, punto y coma, lleva una estructura para formar, digamos, una regla, como es la cabeza, como es la cola, mmm, lleva la estructura, cómo se comienza una función, lleva la estructura, cómo se comienza una estructura. Entonces, esos son lenguajes formales, el de nosotros, el lenguaje natural. Entonces, esa transformación del lenguaje natural que expresa el cliente frente a nosotros, esa capacidad que tenemos de llevarlo a un lenguaje formal, a esta parte del éxito. Obvio que ustedes tienen la técnica, entonces a veces el cliente pues también se mete por allá en un cuento que realmente a veces nosotros no podemos tampoco desarrollar, pero hay que aterrizarlo de todas maneras sin quitarle la creatividad de lo que él quiera, porque a veces también quieren cosas pues que tampoco, pues digamos que son imposibles. Significa que ustedes con el tecnicismo que manejan pues deben de ayudarlo, orientarlo. En la parte de análisis, pues en la parte de análisis lo que vamos a hacer es prácticamente coger todos esos requerimientos que hemos recibido del ingeniero de requisitos, evaluarlos, comprobarles que si hay compleción, es decir, determinar en este punto que realmente eso es los requisitos funcionales que quiere el cliente, pero determinar que si esos son los requisitos que quiere el cliente, lo, lo tomamos con base a la información que nos pasó el ingeniero de requisitos. Ahí ya nosotros estamos totalmente desconectados del cliente. Y pues de pronto habrá necesidad de hablar con el ingeniero de requisitos
porque si él ha considerado que algunos requisitos funcionales son necesarios, pero nosotros vemos que no son necesarios o que pronto pueden generar un conflicto, entonces lo quitamos en forma consensuada entre todos. Aquí viene después viene la parte de diseño, ¿sí? En la parte de diseño prácticamente es donde nosotros vamos a armar la estructura de nuestro edificio. Vamos a armar nuestra estructura de nuestro sistema de información. Es decir, es como cuando nosotros construimos un edificio, entonces aquí va a estar la parte de servicios generales, va a estar la parte de mantenimiento, aquí está la parte de electricidad, aquí está el cableado, no sé qué. Ahí determinamos y cómo se va a, cómo va a ser las dimensiones de ese cuarto para los servidores, lo que sea. Entonces, aquí en la parte de diseño nosotros prácticamente comenzamos a hacer el software. Entonces determina la estructura de las bases de datos, determina las estructuras que van a usar, la red, el sistema, van ¿qué? A utilizar qué tipo de interfaces. En esa parte de diseño se hace un diseño conceptual, preliminar, detallado, un diseño solución. Ahí determinamos qué herramientas vamos a utilizar, UML o URP, o vamos a utilizar MSF. Nosotros vamos a trabajar es con URP en nuestro taller, ¿vale? Entonces, en la parte de diseño prácticamente comenzamos el hacer de nuestro sistema de software. Entonces, seguimos en la parte de diseño. Entonces, aquí son unas vistas parciales. Unas vistas parciales. Miremos aquí más. Me gusta como rayar un poquito este asunto. Y cuando rayo me salen como más, me recuerdo más de la información de cada una de ellas. Vamos a ver. Listo. Entonces ustedes pueden observar ahí. Entonces aquí sería la arquitectura, ya cómo va a quedar nuestro sistema de información, el ambiente en que va, los diagramas, los casos de uso, las interfaces que vamos a tener, cómo va a quedar nuestro sistema. Aquí tenemos un controlador, cómo va a quedar nuestro controlador. Todo esto ya aquí comienza a participar el RUP o el UML o el ULSF o el MSF para hacer todos estos diagramas. Para hacer todos los diagramas, entonces ya tenemos que comenzar a utilizar esa herramienta que es tan útil para uno tener una mejor comprensión de cómo van a quedar las cosas. Oh, listo. Aquí tenemos una no muy clara, pero dibujémosla acá que es más práctico. Estamos en la parte de diseño, seguimos en la parte de diseño, es como el taller donde nosotros vamos a fabricar nuestro producto. Edit y pegar. Listo. Hoy eso casi no se ve. De todas maneras, lo que aquí tenemos lo que aquí tenemos es un caso de uso. Es un caso de uso. Aquí este caso de uso se llama generar reserva. Este es un caso de uso que se llama generar reserva. Y ese caso de uso me lleva a dos casos de usos más, que es buscar al cliente y es reservar la habitación. Reservar la habitación para nuestro cliente. Entonces, por eso yo le estoy diciendo, en esta parte de diseño es donde fabricamos nuestro producto, donde lo hacemos. Entonces, eh, como tenemos que elaborar los casos de uso, tenemos que elaborar los diagramas de actividades, tenemos que dibujar los diagramas de secuencia, los diagramas, los componentes, cómo va a quedar nuestro software al final. Aquí está todo el trabajo prácticamente en la parte de diseño. Listo. Entonces aquí pues unas cositas.
Tenemos, uy, ¿quién está por ahí? ¿Quién está por ahí? Llegó David. David, muy buenos días. Listo. Entonces, en la etapa de diseño, lo que yo te digo, con esa herramienta, con RUP vamos a hacer casos de uso, diagramas de clases, bases de datos, diagramas de componentes, etcétera, etcétera. Entonces, esa etapa de diseño, prácticamente entre la etapa de diseño y la etapa de desarrollo, casi que no hay como una brecha gigante, sino que eso está prácticamente, que esas dos fases son casi que es única. Lo que pasa es que en la de en la diseño levantamos nosotros las herramientas, levantamos las estructuras, como va a quedar nuestra base de datos, y en la etapa de desarrollo prácticamente llenamos esas estructuras con nuestra información y, y comenzamos ya a ejecutar, a elaborar esos casos de uso, ¿correcto? Pero ya con la herramienta. Pero si en la etapa de diseño no determinamos todos los casos de uso, no determinamos todos los casos de uso y qué caso de uso me puede generar otros casos de uso. Pues entonces la etapa de desarrollo pues no se puede arrancar prácticamente porque... no, ¿aló? ¿Aló? No tenemos no tenemos que desarrollar. Entonces, aquí en la parte de desarrollo prácticamente materializamos todo lo que es la parte del diseño, la materializamos, es decir, ponemos ponemos de tal manera que nuestro código esté funcionando, que nuestras interfaces estén funcionando. Aquí tiene mucho que ver en la parte ya de los programadores, de la parte de programación, ya de la parte, mejor dicho, ya el programador tiene que ponerse las pilas y comenzar a elaborar su código, bien, no sé, pues su código, utilizar su lenguaje de programación orientado a objetos, si está utilizando lo que sea, pues en esta época estamos hablando de esos que son como los más pertinentes. Y tenemos la etapa de implementación. Hay dos frases que tratan como de, hay dos palabras muchachos, quiero que les pongan atención. Hay dos palabras dentro de la ingeniería del software que es implementación. Ay, aquí está, aquí hay un error. Imple, implementación, implementación. Entonces hay dos palabras, es implementación e implantación. ¿Listo? Entonces, ¿cuál es la diferencia entre implementar un sistema e implantar un sistema? Realmente sí hay diferencias, sí hay diferencia. De todas maneras, la implantación, voy a colocarla por acá. Voy a colocar esa palabra, implantación. ¿Listo? Llevémosla por allá, no pasa nada. Miremos esas dos cositas que, mira que como ingenieros de software, tienen que tenerla clarita. No, edit, pegar. Entonces, el asunto es, ¿cuál es la diferencia entre implementación y cuál es la diferencia entre implantación? Entonces, sí hay diferencia. Lo que pasa es que la implantación es un complemento de la implementación. La implantación es un complemento de la implementación, es el complemento, es como la etapa final de la implementación. En la implementación, en la implementación prácticamente es como todavía no ha llegado nuestro software al área de producción. Cuando yo hablo a la área de producción, no ha llegado a nuestro cliente, no se lo hemos entregado, no hemos recibido esa carta de que él nos dice que
que recibió a satisfacción el producto y que por favor nos cancelen la plata, ¿correcto? Esa implementación se hace en la etapa final de nuestra empresa desarrolladora de software. Es decir, es esa parte de testing, de pruebas, donde todas las interfaces están funcionando bien, donde las opciones de cada interfaz están funcionando bien, donde todos los componentes están funcionando bien. Nosotros estamos haciendo esa implementación es antes de entregárselo al cliente, ¿sí? Es decir, estamos diciendo el sistema está funcionando, ya vamos a implantarlo. Cuando nosotros hablamos de implantarlo es cuando dejamos nuestros softwares ya en nuestra empresa que nos ha comprado ese software. ¿Listo? Eh, y allá que lo que vamos a hacer cuando llegamos a la implantación, después que nuestro sistema funcione como se hizo en la fase de implementación allá en nuestra empresa. Es decir, la implementación en nuestra empresa es prácticamente la última prueba que le hacemos, la última, uy, Dios mío, que funcione, ¿correcto? Y la implantación es la primera parte que nosotros desarrollamos en la empresa que le vamos a entregar el software. Cuando nosotros también llegamos allá, Dios mío, llegamos nerviosos y Dios mío, que este sistema funcione. Lo que pasa es que a esta implantación le vamos a agregar algo, le vamos a dar un valor agregado. ¿Por qué? A pesar de que nosotros estamos en la empresa donde vamos a entregar el software y nuestro software funciona bien, viene otra etapa de la implantación que también corresponde, perdóname, también corresponde a la implantación, es levantar una cultura de cambio frente a los usuarios que van a utilizar ese sistema, ¿correcto? Entonces, dentro de la implantación es buscar los mecanismos de tal manera que los usuarios de ese sistema que estamos entregando se acoplen a él, cojan cierta familiaridad con ese sistema, que no se resistan a ese cambio y que lo reciba con gran agrado. Eso es parte de la implantación. Cuando nosotros hacemos esa implantación, además de estar con los dueños del negocio y viendo que eso funciona, entonces viene otra reunión con los usuarios de ese sistema, quienes los van a manipular, quienes los van a operar. Eso hace parte de la implantación, ¿correcto? Entonces, sí hay diferencia entre implementar e implantación. En ambos el sistema tiene que funcionar, pero parece que la diferencia la encontramos es en el sitio. Es decir, la implementación se da en nuestra empresa, en nuestra casa, pero la implantación es donde lo vamos a entregar y además dentro de la implantación se tiene que levantar, se tiene que, digamos, digamos, número uno, crear esa cultura de que ellos tienen que, pues, de asimilar esta nueva actividad normalita, sin ningún problema, que les va a ayudar, que los va a mejorar, les va a mejorar la parte, pues, esa actividad que están desarrollando y además hay que capacitarlos, o sea, dentro de esa implantación también está la capacitación. Entonces, prende el equipo, si usted quiere hacer esto, si usted quiere. Entonces, dentro de esa etapa de implantación, más o menos nosotros duramos que unos 15 días, que es lo más duro es, es enseñarles prácticamente a manejar cada una de las opciones de nuestro sistema, porque la parte de cultura, esa charla, esa parte reflexiva, eso no gasta mucho tiempo, pero hay que decírselo, y eso hace parte de la implantación. Entonces, ¿está claro lo que es implementación e implantación? Sí, por favor, dígame que sí. ¿Aló? No, sí, profe, sí quedó clarísimo. Listo, listo. Bueno, sigamos. Entonces vamos a hay otra fase que son las pruebas. Entonces, pues normalmente eso le corresponde a lo que es la área de calidad. Entonces está el famoso SQA, que es el aseguramiento de la calidad del software. Entonces,
hay herramientas para hacerle chequeos al software que nosotros acabamos de desarrollar. Entonces está el diagrama de causa, el diagrama de flujo, las hojas de verificación de chequeo, el diagrama de Pareto, histogramas, diagrama gráfico de control, diagramas de dispersión. Entonces, hay empresas encargadas de hacer ese proceso de aseguramiento de la calidad, ¿correcto? Pues Cali tiene empresas que se encargan de hacer esa parte, entonces lo que hacen las empresas desarrolladoras de software o cualquier empresa es contratar empresas externas, porque es que cuando nosotros hacemos aseguramiento de la calidad y no lo hacemos con agentes externos, entonces se pierde la objetividad de lo que queremos. Es decir, en nuestra empresa todos somos amigos, todos somos amigos, pero resulta que mi amigo Carlos y mi amigo Alberto son los que me hacen la evaluación a mi software, son los que van a determinar si mi software está bien, pero resulta que hay un vínculo familiar, hay un vínculo afectivo, lo que sea. Entonces, esos dos amigos no van a hacer una evaluación pues objetiva, número uno. Oh, hay empresas que llevan años y años que se han especializado específicamente en esa área. Número uno, pues son más objetivas. Número dos, tienen la tecnología, las herramientas más apropiadas para hacer esa evaluación. Entonces ellos dan un certificado de que el software está bien, está perfecto. Está como esa auditoría que se le hace a la empresa por parte de Euroveritas, ¿no? Que determina la calidad de todos los procesos de una institución. Entonces, por ejemplo, si la FUD se certificara a sí mismo, pues no tendría sentido. Quien tiene que certificarla que todo está bien es una empresa externa. En este caso, pues tenemos a Uruberitas también en Cali, que también hay una representación de esta empresa en Cali. Listo, sigamos. Y la última etapa es el mantenimiento que nosotros debemos de darle a nuestro software que hemos vendido en in situ, allá en la empresa donde hemos colocado nuestro software. Entonces prácticamente aquí se termina todo el proceso de nuestro software que desarrollamos. ¿Listo? Sigamos. Ahora, como vamos a ver RUP, pues también voy a contarles un poquito de URP, de RUP. Entonces es un proceso unificado relacional prácticamente. Es un proceso de desarrollo de software, es una forma disciplinada de asignar tareas y responsabilidades en una empresa de desarrollo, es decir, define quién hace qué, cuándo y cómo. Esa es más o menos la definición de qué es el famoso RUP. Pero no es de memorizar, sino que en cierta forma es una herramienta que nos ayuda a ver cómo es que es una herramienta que nos ayuda a hacer el cómo lo hacemos. Listo. Esto también es a grosso modo las fases más o menos de RUP, las fases. Entonces, mientras cambiamos colocamos esta nueva gráfica, entonces me parece como que estamos viviendo un ambiente no tan virtual. Aquí como que me acuerdo un poquito de nuestro tablero. ¡Ay, Dios mío, qué pasó! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Quería que no la copiamos. Listo. Se me fue para otro lado. Y copiar. Listo. Bueno, encontrar este puntico sí es como jodido. Quieto. Oh, casi no se ve nada. Quería ver si... No, nada. Bueno, entonces mira que son 4 fases. Son 4 fases. Ay, Dios mío, no señor. Eso no es lo que quiero. La fase 1, la fase 2, la fase 3 y la fase 4. Más o menos esas son las fases que utiliza esa herramienta.
Entonces, en la primera etapa está la fase de inicio. Casi no es tan notorio, ahí dice fase de inicio. Primero es la fase de inicio. La otra es la fase de elaboración, la otra es la fase de construcción y la fase de transición. Entonces, en la fase de inicio, lo que nosotros vamos a hacer en esta fasecita de inicio, lo que hacemos es recoger los requisitos, hacer el modelamiento del negocio, conocer el negocio. Cuando nosotros hablamos con el cliente, nosotros estamos conociendo el negocio. Entonces, aquí en la fase de elaboración, entonces ya determinamos nuestros requisitos funcionales, construimos, hacemos la documentación y pasamos a la etapa de construcción. Entonces, la etapa de construcción prácticamente es análisis, diseño, desarrollo y ya. Entonces, ahí hacemos nuestras bases de datos, nuestros casos de uso, la herramienta que vamos a utilizar. Aquí prácticamente la etapa del hacer, en esa tercera etapa. Y la fase de transición es prácticamente viene son las pruebas y tratar de que esa fase esté emulando lo que es la etapa de producción en la empresa a donde vamos a entregar nuestro producto. Esas son las 4 fases que se manejan en RUP. Listo. Miremos aquí otra cosita. Miremos aquí esta cosita más detallada. Copiar. No. Y paste. Vamos aquí más grandecita. Listo. Es que eso no se ve nada, absolutamente nada. Miremos a ver si la lupita nos va a enseñar. Nos mejora un poquito, pero no distorsiona todo. Pongámosle un poquito menos de tamaño a esto. Pongámosle 70 por acá. Y pongámosle 70 por acá, a ver si la podemos apreciar mejor. Listo. ¿Listo? Entonces, todo lo que vemos en esta columna, digamos, son las disciplinas. ¿Listo? Y todo lo que vemos aquí, aquí y aquí y acá, prácticamente son las fases. Esta primera fasecita que hay acá, esta primera fase de acá es la fase Dios mío, es la fase de inicio. La fase de inicio, esta es la fase digamos, de elaboración, esta es la parte de construcción, y esta es la fase ya donde entregamos eso, le entregamos el producto al cliente. Mira que ustedes ven como esta joroba aquí. Ven como esta joroba. Ay, Dios mío, Señor. Esta parte, editar colores, yo no necesito colores. Yo necesito es esta bolita. Mira que aquí hay una joroba, aquí hay otra joroba. Exacto, y hay jorobitas pequeñitas. Es decir, entre más grande sea la joroba, es donde tenemos que tener más conocimiento de la etapa en la que estamos, de la fase en que estamos. Por ejemplo, yo estoy diciendo que esta es la etapa de la fase de inicio. En la fase de inicio, pues tenemos que hacer el levantamiento de requisitos. Mira que la joroba es bien alta, es bien alta, es bien alta. Entonces, nosotros tenemos que elaborar esos requisitos, tenemos que conocer el negocio, tenemos que elaborar los requisitos. Y mira que el trabajo prácticamente está hasta aquí, está hasta esta iteración. Esta cuestión, estos son las iteraciones por cada fase, las iteraciones que tenemos que hacer. Si de pronto aquí, cuando nosotros estamos definiendo los requisitos funcionales,
pero la iteración es acá, entonces él dice, bueno, pues tenés que devolverte, así sucesivamente. Entonces, aquí está lo que es el modelamiento del negocio, levantamiento de requisitos, modelamiento del negocio, levantamiento de requisitos, análisis, diseño, implementación, lo que sea, implantación, y viene una parte que es ya la parte del mantenimiento. Cuando nosotros hablamos de mantenimiento se refiere a que nosotros tenemos que administrar ese proyecto, nosotros tenemos que gestionar ese proyecto, así lo hayamos entregado, y, y mirar que el ambiente donde esté funcionando nuestro software pues se ajuste a las condiciones tecnológicas para que él pueda tener un buen desarrollo. Porque es que nosotros no vamos a colocar un software donde el ambiente, donde no lo podamos, donde el ambiente tecnológico no me retrase el rendimiento de mi software. Es decir, el cliente también tiene que comprometerse a que las condiciones en que va a vivir ese software sean, sean, sean las adecuadas, no sean las mejores ni sean las peores, pero sí las adecuadas para que tenga un rendimiento, para que sea eficiente, para que se le vea la escalabilidad, para que se vea que es tolerante a fallas, para que se vea un software robusto, ¿correcto? Entonces, lo que ustedes ven en esa gráfica es dónde se concentra más el trabajo. Por ejemplo, si ustedes ven esta franja amarilla, que es la parte de construcción, pues mira que la joroba es bien alta. ¿Por qué esa joroba es bien alta? Porque ahí estamos en la etapa de construcción. Ahí está lo que es análisis, diseño, desarrollo, está todo. La joroba ahí está increíblemente porque tú después de definir una estructura de datos, tú tienes que determinar la base de datos, tiene que hacer la base de datos, tiene que utilizar el RUP o el UML para hacer la gráfica, el programador tiene que desarrollar su código y mira que esa joroba se disminuye cuando ya estamos entregando, pues cuando ya le entregamos prácticamente el producto. Entonces, ese volumen que adquiere esas líneas que ustedes ven ahí de diferentes colores, es que el trabajo ahí es más intenso, ¿correcto? Entonces, aquí esta jorobita, que es la jorobita de la implantación, no la implementación, sino la implantación. Pues obvio, porque allá como que comienza nuestra etapa de angustia y de que todo funcione y tenemos que la parte de capacitación a la persona, culturizar esto, hacerla reflexionar, lo importante que ella ya tener una nueva herramienta para que le ayude a manejar las actividades y que no se canse nada, no se canse, pues se canse menos como las venía desarrollando, ¿correcto? Listo. Esta que nosotros tenemos aquí azulita, que es la administración y mantenimiento, pues mira que se mantiene lo mismo, porque es decir, el interés en que eso funcione tiene que permanecer a través del tiempo. Es decir, tú no puedes decirle al cliente que el primer año o el primer mes va a estar muy pendiente, pero que al final del año no va a estar pendiente. No, esa disciplina de mantenimiento, de administración y gestión tiene que permanecer igual. Y no hay ninguna joroba que sea más sobresaliente que otra, tiene que ser totalmente equivalente. Bueno, listo. Entonces, prácticamente esos flujos de trabajo que se dan utilizando esa herramienta de RUP, pues es lo mismo, es modelado el negocio, hay que modelar los requerimientos, hay que modelar todos los artefactos que se presenten en análisis y diseño, hay que modelar todos los artefactos que se den en implementación, hay que hacer las pruebas y hay que hacer la implantación. Mira que ahí están bien las dos palabritas. Después del análisis y diseño está implementación. ¿Listo? Que, que las cosas estén funcionando. Después están las pruebas, pero esas pruebas se refiere a calidad, a las pruebas de calidad. Entonces, tenemos que ver cuáles son las pruebas de test, se dice testeo, el testeo que se le hace al software, tenemos que conocer cuáles herramientas
existen para hacer esas pruebas de testeo. Y por último, la implantación, que es donde yo les decía que sí había una diferencia, entre implementación y lo que es implantación. No. Edit y pegar. Listo. Entonces, comienzan todas las fases. Y por fin llegamos a la famosa implantación, que es donde ya nosotros lo entregamos. Y aquí ya comienza pues es una etapa de administración de la parte del software que hemos entregado. Entonces mira que esa palabra implantación está en mayúscula y es más relevante que cualquiera de las otras, para que sepan que esa implantación se hace ya, es in situ, es en donde estamos con el cliente, ¿correcto? Pues no necesariamente esa implantación tiene que ser externa a nuestro sitio de desarrollo, porque nuestra implantación puede ser en nuestra misma empresa donde nosotros desarrollamos el software. Entonces la implantación se está haciendo en nuestra misma empresa, pero sí hay una etapa de implementación, que es donde tenemos que ejecutar ese software antes de ponerlo en funcionamiento, antes de entregárselo al usuario, antes de entregárselo a nuestro gerente. Sigamos. Y fin. Esa es más o menos la idea. La idea, después de que pasemos una etapa de teoría, no sé cuándo terminemos la etapa de teoría, cuándo la termine, entonces entramos a lo que es ya meternos en un tallercito de RUP y coger un sistema y modelarlo, hacer todo el proceso. ¿Listo, muchachos? Entonces, ahorita vamos a entrar a lo que es la hora de biblioteca. Pero antes, ¿todo bien? ¿Todo claro? ¿No hay ningún problema hasta el momento? ¿Alguna duda? Los escucho. ¿Aló? 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 ¿Será que no me están escuchando? Sí, profe, escuchando. Sí, profe, estamos. Bueno, entonces, hasta el momento, pues, no veo ningún problema. ¿Todo bien, cierto? Sí, señor. Bueno, Sí, listo. profe. Bueno, perfecto. Entonces vamos a entrar a lo que es la hora de biblioteca. Entonces vamos a hacer una lectura, los grupos se mantienen. Kenner y Marcelo están los dos, ¿vale? Kenner. Profe, Sí, cuénteme. el día de hoy voy a realizar la exposición o a más tarde. Ay, Dios mío, escuchemos la exposición. Ay, no, gracias, Kenner. Hágale, Profe, papá, hágale, papá. ¿Sí? ¿Quién me habla? yo con quién voy a trabajar o qué exposición me va a poner. Pues para... ¿Vos sos Marcelo? No, Kevin Lozano. Kevin Lozano está en el grupo de Kenner, está en el grupo de Marcelo. ¿Estás viendo la pantalla? Sí, profe. Pero Sí, es que la verdad, pues no, como se dijo que no hoy nos decía el tema, entonces por sí, eso no. tranquilo, no Vale. te preocupes. No, el único que va a hablar de este grupo es Kenner, ¿listo? Entonces, vos vas a estar en el grupo de Kenner, de Marcelo y de Kevin Santiago, ¿vale? Vale. Entonces, ya ahorita ya te digo que tienes que leer y todo el asunto. Entonces, te escuchamos. Voy a dejar de compartir, Kenner, Profe, para... profe, espere prender el computador entonces para colocarle la diapositiva. Ese Kenner, sí. Bueno, listo, hágale, Kenner. Lo esperamos. Ah, la otra que mientras Kenner arregla ese asunto, pues yo hablaba con Sandra más específicamente y ¿con quién es? El primero que llegó, Juan Pablo. ¿Con quién? Ya les digo quién fue el primer joven que llegó. Con el primer joven, con Juan Pablo, ¿cierto? Con Juan Pablo y Sandra hablábamos un poquito a ver si arrancamos la clase a las 9:10 para que ustedes tengan el tiempito de tomarse en algo, algún periquito, algún pancito,
para no arrancar exactamente a las 9 y que yo esté a las 9 aquí. Uy, no llega, no llega. Entonces me contaba Sandra y Juan Pablo, pues que como terminan una clase, entonces pues se toman su tiempo para tomar algo. Entonces arrancamos a las 9:10. Vale, profe. Uy, profe, sí, fuera bueno. Bueno, listo. Entonces arrancamos a las 9:10 para que ustedes alcancen a tomar algo. Entonces a las 9:10 estamos arrancando. ¿Vale? A las 9:10 y hoy es miércoles, ¿no? El martes sí no hay problema, ¿cierto? Porque somos los que iniciamos. Usted no tiene una clase antes, o sea, el, el martes sí no tenemos problemas de arrancar a las 8. Entonces, los miércoles se arrancamos a las 9:10. Bueno, Kenner, yo dejo de compartir. Kenner, Y listo, profe. bueno, te escuchamos. Le voy a compartir la pantalla. Eso, papá, hágale. La pestaña. Que sea... ¿Están viendo la pantalla? Sí, por favor, sí la estamos viendo. Bueno, profe, usted me había dicho pues que explicara lo que era la diferencia entre ingeniería de sistemas e ingeniería del software, ¿no? Perfecto. Bueno, para dar esta diferencia entre estas ingenierías, pues lo primero que voy a explicar es la definición de como tal de una ingeniería, ¿no? Bueno, Ujú. es la aplicación de conocimientos científicos para resolver problemas. Es el conjunto de conocimientos tecnológicos para la innovación, invención, desarrollo y mejora de técnicas y herramientas para satisfacer las necesidades y resolver problemas técnicos tanto de las personas como de la sociedad. En este caso, profe, hay mucha diversidad de ingenierías, una para cada caso, diferente con el fin y propósito de dar una solución a una problemática. Bueno, ahora voy a explicar lo que es como en base lo que es una ingeniería, lo que es ingeniería de sistemas. Bueno, es una rama interdisciplinaria de la ingeniería que permite estudiar y comprender la realidad con el propósito de implementar u optimizar sistemas complejos. ¿Listo, profe? Entonces, Sí, en este caso, la ingeniería de sistemas es una carrera universitaria que se encarga del diseño, la programación, la implantación y el mantenimiento de sistemas. Bueno, ahora voy a explicar la rama donde puede elaborar un ingeniero de sistemas. Bueno, el ingeniero de sistemas puede trabajar en el diseño de aplicaciones y soluciones informáticas, asesoría de proyectos de establecimiento de sistemas en empresas, puede trabajar lo que es soporte técnico de equipos y redes, programación de herramientas o programas y corporaciones u organizaciones robustas que requieran de mantenimiento de sistemas o información de comunicaciones. Ahora voy a hablar sobre lo que es la carrera de ingeniería del software. Bueno, es una de las ramas de las ciencias de la computación que estudia la creación del software confiable y de calidad, basándose en métodos, técnicas de ingeniería, brindando soporte operacional y de mantenimiento. Bueno, profe, esta es una carrera que se encarga como tal del desarrollo, de la creación, desarrollo y mantenimiento del software. Se dice, profe, que esta ingeniería pues tiene 4 etapas dentro de la carrera, que es concepción, elaboración, construcción y transición. En la primera etapa, que es concepción, aquí se desarrolla lo que es el modelo de negocio. O sea, se habla con el cliente, se le pregunta lo que son las necesidades. Y la otra, que es elaboración, que es donde se revelan las características de la estructura del software. La tercera, que es construcción, se empieza a elaborar todo lo acordado con el cliente. Y en la cuarta, que es la última, que es transición, es el momento de la implementación y desarrollo para el cliente. Bueno, profe, a ella le hablé de las 2 carreras. Entonces, bueno, acá donde elaboran, ¿no? Ahí ya, ni para qué las leo. Bueno, en conclusión, la ingeniería del software es la rama de la ingeniería que crea y mantiene las aplicaciones de software aplicando tecnologías y prácticas de las ciencias computacionales, lo que es manejo de proyectos y otros campos. Aquí va, profe, lo de la pregunta.
Se podría decir que la ingeniería de software es un complemento de la ingeniería en sistemas, ya que en esta se ve a detalle el ciclo de vida del software. Acá voy a dar, o sea, lo referente a lo que yo entendí de las dos carreras. O sea, con esas definiciones se puede decir que estas carreras no son tan diferentes, ya que casi tienen un mismo ámbito laboral, pues y son capaces de trabajar juntas, son como, o sea, se relacionan en un mismo momento, ya que todas las carreras en el área de la informática tienen en común que su trabajo pues se basa en lo que es en la aplicación de conocimientos, pues para lo que yo dije anteriormente, para dar solución a una problemática. Listo, profe. Listo, muchachos, ¿alguna pregunta al respecto? Bueno, pase a ver, antes de que ustedes me lancen tengan su idea, yo también voy a lanzar mi idea. Entonces, está la ingeniería de sistemas y está la ingeniería de software. Entonces, cuando uno presenta un programa ante el Ministerio de Educación, entonces tú dices, el nombre de mi carrera es A y el nombre de mi carrera es B o el nombre de mi carrera es C. Miremos la situación de ingeniería como carreras, miremoslas por aparte como carreras. Ingeniería de sistemas, así como hablaba Kenneth. Ingeniería de sistemas, ingenierías como carreras como carreras. Si nosotros las definimos como carreras, entonces prácticamente cada una de ellas van a solucionar un problema. ¿Y qué van a utilizar para solucionar el problema? La tecnología, ¿cierto? ¿Y a dónde tienden ellos? A desarrollar sistemas de información, ¿correcto? Pero resulta que la ingeniería del software está más centrada a lo que es en sí el perfil del estudiante de ingeniería de software va a ser con más énfasis en la construcción de software, netamente en la construcción de software. Aunque como es una carrera profesional, esa carrera profesional debe tener tres componentes: el componente humanístico, el componente de énfasis y el componente de matemática. Significa que esos tres componentes están en ambas carreras. Significa que el ingeniero de software no necesariamente se va a centrar en el desarrollo de software y el ingeniero de sistemas se va a centrar solamente en el desarrollo de software. Ellos tienen ya en su estructura, dentro de las competencias, una serie de competencias, perdone la redundancia, que de tal manera que ellos pueden ser jefes de sistema, pueden ser administradores de base, pueden ser gestores de proyectos, lo que sea. Es decir, las funciones que van a desarrollar es casi la misma. Pero entonces, ¿cuál es la diferencia entre ingeniería de sistema e ingeniería de software? Prácticamente que no existe. La diferencia fundamental está en lo siguiente. Cuando se crea la ingeniería de sistemas, fue el primer nombre que se le vino a esta empresa, que es, ay Dios mío, Bell Company de Estados Unidos. La Bell dijo, como hay tantos problemas en nuestra organización, entonces ya se tenía el concepto claro de lo que es un sistema. Entonces digo, no, aquí falta es una ingeniería de sistemas, tratando de abarcar todos los departamentos. Entonces, cuando se habla de ingeniería de sistemas, no con la concepción de Bell, que Bell lo que quería decir Bell era que eran problemas de sistemas, sí, de sistemas informáticos dentro de la misma organización. Pero cuando sale al mercado la ingeniería de sistemas, entonces nosotros nos creamos un problema porque no tenemos la misma concepción de Bell, que era el aspecto informático. Cuando se da el nombre de ingeniería de sistemas, nos metimos en un gran problema, en un problema muy inmenso, porque hay sistemas de primer nivel, segundo nivel, tercer nivel, cuarto nivel, y está el sistema ecológico, ¿sí? La medicina es un sistema, la ingeniería eléctrica es un sistema, las diferentes áreas de conocimiento son sistemas. Entonces significa que ustedes, cuando reciban su cartón como ingeniero de sistemas, deben de saber todas esas cosas, deben de saber no todo en profundidad sobre cierta disciplina, pero sí tienen que tener esa facultad, y eso es imposible, eso es una mentira. Entonces, cuando uno va ante el Ministerio de Educación, entonces
quien se mete por el lado de ingeniería de sistemas, ya está dentro de la cultura del Ministerio de Educación, que se va a referir es a sistemas informáticos, no más. Pero la gente del vulgar cree que nosotros tenemos la capacidad de conocer los diferentes sistemas que conforman la ciencia, pero eso es una mentira. Entonces, cuando yo me voy con el ingeniero Juan Pablo Valencia, y él se va a presentar como ingeniero de software su carrera, y yo voy a presentar mi programa como ingeniería de sistemas, nosotros estamos diciendo prácticamente lo mismo, ¿correcto? Lo que pasa es que el ingeniero Juan Pablo es más específico y tiene más sentido que sea ingeniería de software, ¿correcto? Que mi ingeniería de sistemas. ¿Por qué yo estoy en un problema? Porque yo estoy en un problema. Entonces, mira que la ingeniería de sistemas en diferentes universidades reciben diferentes nombres, pero todos apuntan a lo que decía Kenner, es a soluciones informáticas, a soluciones. Ya, pues ya se va a hablar de calidad, ya se va a hablar de todo. Ahora, hay otra cosa muy interesante, una cosa muy interesante, es que a veces nosotros presentamos ante el Ministerio de Educación ingeniería de sistemas con énfasis en tal cosa, ¿correcto? Entonces, ese ya es otro asunto. Es decir, vos sos un ingeniero de sistemas, vos sos un ingeniero de sistemas, pero con énfasis más en la parte de desarrollo de software. Es como una especie como de contradicción, ¿sí? O uno puede decir, ingeniero de sistemas con énfasis en administración de industria, en administración de proyectos, ¿sí? Entonces la parte de énfasis se va a dedicar solamente a administrar proyectos, a formular proyectos, pero nunca al desarrollo de software. Por ejemplo, la Universidad de los Andes es ingeniería de sistemas, pero ellos esbozan, se acentúan, el énfasis que hacen ellos es en la administración de industrias, en prácticamente en ser administradores de esos sistemas de información. Pero cuando yo estoy manejando esa oficina de sistemas, obvio que yo tengo que saber programar, tengo que conocer todas esas herramientas, porque ¿cómo voy a dirigir si no conozco lo que están haciendo mi gente, correcto? Entonces, estamos como en una confusión. No, ninguna confusión, no hay ninguna confusión, no hay ninguna confusión. Es decir, casi que el nombre cambia para nosotros quitarnos un problema con la gente del común, ¿correcto? Porque cuando allá hay ingeniero de sistemas, pues bueno, el man debe saber de ecología, ¿no? Ese man debe saber de medicina. No, el tipo maneja la parte tecnológica, da soluciones tecnológicas, lo que sea. ¿Y qué pasa con, allá viene el ingeniero de software? No, ambos tienen esa capacidad, ambos tienen esas competencias, ¿correcto? Y además, si lo tomamos como carrera, él tiene la parte humanística. O sea, cuando nosotros manejamos la parte humanística es porque tú tienes unos principios, tú tienes unos valores, tú eres un líder, tú sabes de aspectos políticos, tú sabes de administración de empresas, tú sabes dirigir, tú sabes lo que sea, ¿correcto? Pero bien, también tenés la parte de énfasis. La parte es desarrollar software desde su nacimiento hasta la famosa transición que hablaba Kenneth, que es entregarlo en la parte de producción. Entonces, hay una pregunta, es decir, ¿hay alguna diferencia? Pues yo opino como Álvaro Álvarez que no hay ninguna, ¿correcto? Entonces, eh, que más bien esa diferencia es más de bautismo, de nombre, de nombre, de nombre, de nombre. Y estamos tratando dentro de la Fundación Universitaria a ver si nosotros podemos cambiar esa denominación. No sea ingeniero de sistemas, sino ingeniero en informática, ingeniero en desarrollo de software, o de ingeniería de software, como decía Kenner, y así sucesivamente, y no nos quitamos ese problema de que nos estén diciendo que nosotros debemos tener esas competencias para conocer los otros sistemas. No sé si me hizo entender o si hay sugerencias, hágale. Quien quiera hablar, por favor, está el micrófono abierto. ¿Aló?
A la voz, Sandra, escuche más, Sandrita. Sandrita, ¿qué puedes opinar? Ay, Dios mío, no me están escuchando. Aló, Sí, aló. profe, aquí Ah, estamos. sí. Listo, listo, Sandrita, ¿vos qué opinas de lo que dijo Kenner? Bien, estaba muy bien, excelente, no, no hay ningún problema. Él hizo una diferenciación clara entre qué es una y qué es otra, y en cuanto al concepto que plasmó ahí, pero las dos llegan al mismo punto, convergen a lo mismo. Sigue, Sandra. Pues es que como, o sea, de lo que yo tengo entendido, de lo que poco he leído sobre ello, yo tenía entendido que la parte de la ingeniería de software era como una especialización de un ingeniero de sistemas, era como una Ujú. rama, ¿cierto? Ajá. Pero Ujú. entonces a lo que de pronto usted nos refiere ahorita y nos explica, pues se llega a entender de que ambas, o bueno, digamos, tanto un ingeniero de sistemas como un ingeniero de software, pues tienen las mismas capacidades y aptitudes para poder abordar el tema con respecto a ello. Entonces, realmente tampoco le doy casi diferencia. Ujú. Listo, gracias. Sebastián, ¿quieres opinar algo? Pues, profe, la verdad creo que ya todo está como resumido en sí, los conceptos y todo. Digamos que Sí, yo también, con el mismo concepto que mi compañera Sandra, de que pues, de ingeniería de software era también como una rama de la ingeniería de sistemas. Pero pues ahorita que con la exposición del compañero Kenner y con sus argumentos, profe, pues ya veo que es como lo mismo, van agarrados de la mano en pocas palabras. sí, y tú encuentran denominaciones en informática, en ingeniería computacional, ¿sí comprende? Entonces uno dice, bueno, ingeniero de sistemas, ingeniero de software, ingeniero computacional, bueno, ¿y eso cómo se come? Correcto. Y tú ves el perfil y el perfil es el mismo, una persona, número uno, profesional. Número dos, integral. Integral se refiere a tanto en las competencias cognitivas que él tiene en el área y las competencias como persona, los principios y valores que tiene como persona. Y, y con una responsabilidad y una conciencia clara en que sus soluciones no vayan a dañar la armonía del medio ambiente, ¿correcto? No como este señor hacker de unos políticos que están en la cárcel, ¿sí me entendés? Que sus soluciones realmente iban en contra de la ética, ¿sí? Prácticamente dañó la armonía del medio ambiente. Es que el medio ambiente no simplemente es todo lo que corresponde a naturaleza, el medio ambiente es todo, es hasta la infraestructura física, es donde nuestras acciones pueden afectar lo demás, todo eso que afecte nuestra, eso es ambiente. Porque qué tal si yo levanto el pie y doy una patada y tumbo una puerta, pues hombre, eso es fregado. Entonces, la otra que tiene, es profesional, es integral. Entonces, sus soluciones, ¿qué tienen que ser? Pues sus soluciones tienen que ser responsables, tienen que uh, ayudar y tienen que tener, cuando yo hablo de formación integral, tienen que tener esa capacidad de trabajar con otras disciplinas, porque realmente cuando uno sale como ingeniero de sistema se coloca o tiene la fortuna de estar trabajando en proyectos donde hay biólogos, donde hay eléctricos, donde hay físicos. Esa capacidad de trabajar en forma interdisciplinaria también son uno de los principios. Pero el perfil, tanto el de sistemas, del de software, como el informático, el de computacional, es el mismo. Lo que pasa es que uh, hay algunas universidades que se dieron cuenta que no, que esa denominación de ingeniería de sistemas es muy pesada. Y la FUD está en ese proceso. Estamos en ese proceso de presentar el siguiente programa, no como ingenieros de sistemas, sino que estamos definiendo entre software, computacionales, pero el asunto es de denominación, pero el fondo es el mismo. El fondo es totalmente el mismo. Pero hay una cosa que dice Sandra y que de pronto también decía Sebastián. Lo que pasa es que cuando yo hablo de ingeniería de sistemas,
Entonces, yo creo una trampa, yo hago una trampa que es muy chévere. Entonces yo digo, ingeniería de sistemas con énfasis en desarrollo de software. Ahí yo hago una trampa, ¿sí me entendés? Entonces, yo ante el público, ante la sociedad, yo ya quedo bien. Entonces, yo soy un ingeniero de sistemas, pero con énfasis en desarrollo de software. Entonces, el ecólogo ahí queda parado. El que me va a preguntar, nada. El médico que me va a preguntar, el área de ciencias administrativas y contables que me va a preguntar. Pero cuando yo digo que yo soy un ingeniero de sistemas, no, el riesgo que estoy tomando es muy alto. Entonces, en cierta forma, las universidades tienen que proteger a sus egresados. Lanzarlos como ingenieros de sistemas es muy fuerte, es muy fuerte, es muy fuerte. La ventaja es que de una u otra forma, dentro de la estructura mental de la sociedad, ya saben que nosotros mantenemos detrás de un computador, metidos en un computador, ellos no saben más nada. Entonces, esa es una gran ventaja. Pero nosotros que estamos inmersos dentro de ese campo, nosotros sí sabemos que tenemos un problema y por qué no solucionamos ese problema. Muchas gracias, Kenneth, muchas gracias, Sandra, muchas gracias, Sebastián, por su intervención. Si alguien quiere intervenir, o continuamos. Yo creo que continuamos. Lo que me quieren decir es que continuemos. ¿Cierto, Robert? Daniel Rodríguez Villarreal. Sí, que continuemos, ¿cierto? ¿Cierto, Ginette? Ginette, por favor, dime que sí. Bueno, gracias, Ginette. Bueno, entonces vamos a entrar, vamos a tomar lista. ¿Listo? Vamos a tomar lista. Miremos una cosita aquí bien interesante. Pase a ver. Mira, en ese cuadrito ustedes ven ya la calificación, la primera calificación que tiene. Es decir, yo no voy a hablar del primer 20%, en el segundo 20%. Al final nosotros sacamos unas notas y decimos, tomemos 3 para el primer 20%, la otra para el otro, que eso, por esa vaina no vamos a pelear. ¿Listo? Voy a quitar esto de acá. Es más, voy a quitar esto. Entonces ayer expusieron unos jóvenes y ahí tienen las notas, todos 4 o 5, ¿listo? Falta solamente la de Kenner, ¿listo? Ay, eso es coma. Listo. Correcto. ¿Quiénes no tienen notas? Suárez Marcelo y Lozano Díaz. Ellos no tienen nota todavía, correcto, pero ellos se van a recuperar, eso no hay ningún problema. Listo. Asistencia. De asistencia, miremos la parte de asistencia. La parte de asistencia. Entonces, este cuadrito me dice acá que todos estos jóvenes asistieron. Dicen que David asistió, que Sebastián asistió, que David Andrés, que Kevin Santiago asistió, que Malin, que todos asistieron. Entonces tienen un OK, ¿correcto? Entonces, ahorita tomo lista, entonces de pronto el que no asista no le escribo OK, sino que le pongo un no. Entonces ya su asistencia puede ser menos de 4 o 5, porque ya le quita un poquito, ¿vale? Entonces, miremos acá. Basante David. Presente, profe. Sebastián Certuche. Sebastián Certuche. Presente, profe. Listo. Magnoli. Presente, profe. Magnoli David Andrés. Presente, profe. Kevin Santiago. Presente, profe. Marley Ginette. Presente, profe. Sandra Jimena. Presente, profe. Robert Daniel. Presente, profe. Marcelo. Marcelo Suárez, está como que por el chat, profe. Listo, ok. Juan Pablo. Presente, Pablo profe. y Kenner. ¿Listo? Presente, profe. Listo. Entonces, aquí el asunto es breve. Yo llego y hago un copy-paste y control V. Significa que ahí vamos de asistencia. Esa asistencia la metemos allá en cualquier 20%, o sea que ya tenemos ahí una buena nota. Eso, muchachos, lo de la nota es lo menos importante. Lo importante aquí es todas esas cositas que hablamos, todas esas cositas que hablamos que esa quedan
para toda la vida. La nota no, para mí, a partir de octavo semestre como que no me interesa menos, ¿correcto? Entonces, ¿yo para qué le pongo un cero a Suárez o para qué le pongo un cero a... No, eso no pasa nada, eso no. Listo. Entonces, son las 10 y 20 y 10. Entonces, vamos a hacer, los grupos van a hacer una pequeña lectura de 20 minutos, por favor. Una pequeña lectura. El primer grupo va a leer sobre clasificación del software. Primer grupo, por favor, Magnoli, Marley, David y Sandra, por favor, Sí, clasificación del profe. software. Por favor, lean esos 20 minutos. Ya en 20 minutos alzamos la mano otra vez. Listo. David Andrés, Juan Pablo, Robert Daniel y Sebastián. Vamos a leer sobre paradigmas de programación, por favor. En Profe, qué Google. pena. Sobre el tema, o sea, ¿lo buscamos normalmente o usted envía algún documento? No, ustedes lo buscan. Ah, ya, Entonces, ya, ya. Ok. de todas maneras, en el contenido hay una serie de libros. Ustedes pueden consultar también esos libros, ¿listo? O Listo. ahí en Google ustedes escriben PDF clasificación del software, PDF clasificación de PDF paradigmas de programación. Y si vas a YouTube, entonces escribe TDX clasificación del software. Cuando tú escribes TDX o TDZ, te manda artículos científicos, ¿vale? En YouTube, cuando entres a YouTube, escribes TDX clasificación del software. ¿Listo? Entonces te manda unos videos que no son por estudiantes, que normalmente son artículos buenos y normalmente lo hacen profesores. Profesores, pues, que dentro de la investigación están clasificados, ¿no? ¿Correcto? Y en Google pueden decir, escribir PDF, tal cosa. O la otra es entrar a esos libros que yo les mandé en el contenido. También pueden entrar a eso. Listo. El segundo grupo ya está, paradigmas de programación. Y Kenner, Marcelo y Kevin va a leer ética en el desarrollo del software. ¿Listo? Si van a buscar un audio, entonces escriben TDX, ética en el desarrollo de software o, sí, ética o políticas para desarrollar software o software, moralidad de los sistemas de información. También pueden escribir moralidad de los sistemas de información. Más o menos buscan sinónimos así parecidos. Entonces, Kenner, Marcelo y Kevin Santiago, ¿listo? Lozano Díaz ya tiene trabajito, entonces hágale. 20 minutos, 10 y media, yo levanto la mano y seguimos la clase. ¿Listo? Profe, ¿solamente le leemos o toca decir qué es lo que entendimos de la lectura? No, como grupo tienen que establecer qué es lo que van a hacer y todo para la siguiente fase, ¿listo? No, Y tener como la idea y todo el asunto. Es como, vale. como entrar en una etapa de búsqueda de información, después como que seleccionan la información, después se compacta la información y listo. Miramos a ver qué hacer. Seleccionan lo mejor. El uno dice, miran, este artículo me parece bien, el otro también. El otro dice, entró a YouTube, miran, la clasificación es esta, sí, está breve, pero entonces con ese PDF que vos tenés, entonces lo ampliamos, ¿viste? Por eso está el grupito. Yo me voy a retirar un poquitico, voy a ir a la cocina a tomarme un poquitico y ya regreso. Yo no me pierdo, por favor. Ustedes también aprovechen y mientras van leyendo, tómense su periquito.
Ah. Bueno, muchachos, yo estoy aquí animándolos. Vamos, vamos. Viciositos. No les puedo poner es música. Yo estoy acá, muchachos. Ánimo, ánimo.
Son las 10:22. Nos quedan 8 minutos. Diez y 23. Tenemos 7 minutos todavía para que consultemos sobre esos temitas.
Muy buenas, jóvenes. Aló, Sandra, aló, Sebastián, aló. Sí, profe, ahí estamos. Bueno, listo, perfecto. Entonces ya se enteraron un poquito qué corresponde el tema, ¿cierto? Ya un poquitico, un brochazo, ya más o menos tienen idea de qué trata cada uno de ellos, ¿listo? Bueno, entonces, David, Sebastián, Magnoli, David Andrés, Kevin, Santiago, Marley Ginés, Sandra Jimena, Robert Daniel, Marcelo, Juan Pablo y Kenner. Vamos a hacer una cosa. Van a hacer también lo mismo. Dentro de 8 días vamos a sustentar esos temitas, ¿no? Traten de ser lo más resumido, lo más concreto posible. ¿Y listo? Ya más o menos saben qué es lo que tienen que preparar. A veces cuando tú entras a YouTube y escribes TDX cualquier tema, ese lo orienta mucho para que cuando vos cojas el PDF, vos tenés más clara la idea, ¿correcto? Porque a veces hay, pues sí, botan un PDF sobre paradigmas de programación, pero mira que si tú vas a YouTube, él es más concreto, él es más específico, aunque no tiene mucho contenido en sí, pero habla muy general. Entonces el PDF te abre un poquito más el saber sobre eso específico que no lo hace YouTube. Pero YouTube es una herramienta, es como la base y de ahí se pega y el PDF te amplía las cosas. ¿Vale, muchachos? Entonces, las presentaciones que han hecho hasta ahorita, muy chévere, muy responsables, como Kenner me decía ayer, bueno, profe, entonces hago diapositiva o así habladito. No, cuando él presenta esa diapositiva y le hizo un trabajo bien excelente como todos los demás, bien chévere. ¿Viste, Kenner, que es diferente la cuestión? Es bien, bien chévere, como que hay compromiso, como que hay de todo. Esas cosas me gustan muchísimo. ¿Vale? Entonces, ¿entendido la idea? Sí, profe, entendido. Sí, profe. Sí, Sí, porque profe. como les digo, esta cuestión tienen que meter mucha literatura en esa cabecita sobre software, muchísima, 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 muchísima. ¿Listo? Muchísima. Eso, mejor dicho, eso es una locura, pero que es importante para todos nosotros. Entonces, mis estimados compañeros, Sandra, Juan Pablo, Kevin, Giner, Robert, Magnoli, Kenner, Sebastián y todos los demás. Entonces, feliz fin de semana, juiciosos, no tomen cerveza sino hasta que reciben el título, por favor. Ya pueden ir a descansar, por hoy terminamos la clase. Yo les mando nuevamente el audio más tardecito. Listo, profe. Muchas Vale, gracias. muchas gracias. Que esté bien. Vale, profe, Okay. muchas gracias. Chao. Vale, profe, muchas gracias. Profe, gracias. Chao, jovencitos. Robert, cuidado con esa moto. Erraco, cuidado con esa moto. Ginés, juiciosa. Hasta luego. Bueno, chao. Juicioso con esa moto, ¿no? Erraco. Bueno, hágale.